Para el siguiente tema les voy a explicar con un ejemplo real. Hace muchos años, en el 2012 me parece, me contrataron para hacer un proyecto grande en El Oro, en la presa Brogma, que era un centro de rehabilitación. Había una estructura existente a la cual tenía que incluirla dentro del proyecto. Iba a ser un proyecto nuevo que a base de los planos se podía gestionar nuevos recursos por parte del gobierno para así poder hacerlo más grande, tener una nueva construcción y poder ayudar a más personas. Para esto, pues fui con mis colaboradores para que me ayudaran a medir cada parte del proyecto. Se sacan algunas fotografías para que después de medirlas, porque las medidas en ese momento con una persona tú anotas como ingeniero y las otras dos personas te van pasando las medidas, y aparte tomas una serie de fotografías para no olvidar los detalles arquitectónicos. La construcción existente es esta amarilla que se ve en la parte de aquí. Esta es la única que existía en ese momento. Esta era una terraza, unos cuartos dormitorio. En la parte de acá abajo era la oficina del dueño. En esta parte de aquí es solamente cimentación, es decir, solamente había tierra en la parte de atrás. Entonces, la única parte construida que se podía construir era, bueno, que tenía un espacio dentro, era esta y esta, en la parte de abajo. En la parte de arriba, aquí sí habían espacios habitacionales. Su fachada principal es esta de aquí. ¿Por qué? Porque aquí le da acceso a todos los espacios, ¿no? Tenía que sacar una fotografía para cada una de las fachadas. Esa es otra fachada posterior, donde está la terracita, de donde les digo que era la oficina del dueño y aquí era una habitación. Aquí se ve la chimenea. Del otro lado, de la parte de atrás, esto es lo que se veía. Estaba muy pegado ya a la colindancia. Aquí tenemos también las chimeneas. Y en la otra parte se veía, permítanme tantito para ver dónde está por aquí. Y en la otra parte de la fachada, que ya con esta zona, la cuarta, es esta de acá. No se alcanza a ver completamente bien porque aquí ya tenemos una construcción. Sin embargo, pues aquí se alcanza a ver esta parte, ¿no?, de las habitaciones. Y bien, primero, antes de dibujar cualquier otra cosa, se sacan fotografías, como les dije. Y después se sacan las vistas en plantas arquitectónicas. Es decir, como les dije hace ratito, si ustedes cortaran con un cuchillo la mitad del edificio y de esa mitad vieran hacia abajo, es exactamente lo que tendrían que dibujar, y eso lo tienen que dibujar por cada nivel, es decir, por el nivel 1, nivel 2, hasta cada uno de los pisos, incluyendo por ejemplo el sótano y la terraza o cubierta. ¿Para qué? Pues para ver cada una de las proyecciones. Normalmente se corta en donde más conviene, es decir, por ejemplo, donde hay ventanas, porque si ven normalmente las ventanas, pues están a una altura de 1 metro, 1 metro 10, entonces se tienen que ver las ventanas en los cortes. Yo aquí con azul coloqué los muros y con amarillo, aquí se ve el vidrio, coloqué las ventanas. Se ven las puertas, se ven cada uno de los espacios con su mobiliario puesto, por ejemplo, se entiende que es una cama, un cuarto, aquí unas plantas, la terraza, etcétera. Es importante que también venga el nombre del espacio escrito en texto, porque a veces no solamente es suficiente con los muebles, sino se tiene que saber para qué está destinado este espacio. Por ejemplo, aquí esta es una sala, como una sala, una estancia, pero pudiera ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces tiene que venir por escrito qué es cada uno de los espacios. Ahora, en la fotografía no se alcanza a percibir muy bien, pero la estructura es una estructura a base de muros de carga. Es decir, no tiene columnas como tal que sujeten esa estructura en la parte de su cubierta. Por eso es imprescindible pues sacar las dimensiones para no mover ninguna de esas estructuras, ya que la misma estructura, los mismos muros son los que están cargando. Para esto, ya teniendo mi dibujo completo con las medidas reales, es decir, escala 1:1, por ejemplo, cuánto mide esta cama, si yo lo acoto, esta cama más o menos pues mide 1 metro, ¿no? Lo que vendría siendo una cama individual. Si yo acoto esta cama de aquí, mide 1.5, lo que es una cama matrimonial. Si se dan cuenta, las medidas es 1:1. En la vida real y aquí en la vida real como del AutoCAD. Bien, la segunda parte, lo segundo que sería es colocar los ejes. Los ejes, aquí lo tienen en su blog de dibujo, perdón, aquí esta cosa sirven para mostrar los ejes de una estructura. Es decir,
cuál es la mitad de la estructura. Y puede ser que sea muro de carga o puede ser que sea muro divisorio. ¿Y cómo se representa? Pues universalmente se representa con raya, punto, raya, punto, raya, punto. Así tal cual. No son dos rayas, no son dos puntos, no. Es raya, punto, raya, punto. Ahora, ¿dónde localizar estos ejes? Bien, les explico. Puede que, como les dije, sean muros de carga o muros mixtos, que es decir, que muros de carga y traves, por ejemplo, o muros solamente divisorios. ¿De qué depende esto? Bueno, en primer lugar, si tenemos columnas que se ven a simple vista, que sobresalen de la estructura, estos son muros divisorios, utilizan muros divisorios. Es decir, que lo que está cargando son las columnas. Por lo tanto, los muros que se encuentran aquí son divisorios y se podrían, por ejemplo, perforar, quitar, poner sin ningún problema. Sin embargo, hay unos que son muros mixtos, que tanto la estructura como los mismos muros cargan. Entonces se tiene que tener mucho cuidado ahí no tocarlos porque esos muros son los que llevan todo el peso de la estructura a la cimentación. Y si nosotros llegáramos a poner, por ejemplo, una ventana, una puerta, le estamos restando rigidez a la estructura, por lo cual pues va a tender a sufrir algún daño. Entonces, hay diferentes materiales para nuestros muros. Hay de tabique, de bloc, de piedra, de concreto, incluso hasta de madera. Y todos estos pueden cargar la estructura. Y hay otros, por ejemplo, que son divisorios, es decir, que solamente los utilizamos para dividir la estructura, como para hacer muros que necesitamos dividir y que se puedan quitar o poner con el tiempo fácilmente. Está el panel W, el duroc, madera, hay muchos otros, ¿no? Y estos, como les dije, los divisorios se pueden modificar o mover sin ningún problema. Bien, si en mi estructura yo tengo un muro de carga, voy a utilizar el eje del centro al centro. Es decir, que mi muro es el que va a cargar y por lo tanto yo tengo que representar el eje justamente al centro. ¿Ya vieron? Aquí, tal cual. Si mi muro es divisorio o es mixto, pues este es mi muro, lo azul es muro, lo rosa es la estructura, yo voy a elegir justamente el centro de mi estructura, que es la que está cargando mayor peso o la que está cargando el peso de la estructura. A veces, por lo regular, pues está en medio y no hay ningún problema, ¿no? Se ve así. Pero a veces los muros pueden estar de este lado o estar del otro. Entonces, ¿a dónde iría el eje aquí? Iría exactamente al centro de mi estructura lo que está cargando. No importa si el muro está a un costado. El muro no es lo importante en este caso. Lo que importa es mi eje de mi estructura. Y puede ser así. Hay columnas circulares, triangulares, hay muchos tipos de columnas y lo importante es de que mi eje esté al centro. Como les dije, este muro puede ir para acá a un lado, puede ir en medio sin ningún problema, pero lo que yo voy a marcar es mi eje de mi estructura. En este caso, por ejemplo, pues hay muchos muros que luego incluso están afuera de mi estructura. Sin embargo, lo que yo tengo que poner al eje es y justamente al centro de cada una de estas. ¿Ya vieron? Así. Entonces, ¿dónde colocarían aquí los ejes de la estructura? Pues al centro. Como este es un muro de carga, iría exactamente al centro. Entonces, ¿cómo saber cuál es el centro? Pues aquí le coloco una rayita y mi eje estaría acá y tendría que llegar hasta acá, ¿no? Este es el primero. Bien, no solamente hay uno, se ven varios. Si se dan cuenta, aquí hay uno, ¿no? Vamos a tomar este que está ahí en el centro de aquí. Aquí habría otro y aquí habría otro. Si se dan cuenta, hay 3 en horizontal y estos son, perdón, nada más es en horizontal, pero también tendría que haber en vertical. ¿Esto para qué? Para distinguir los ejes. Ahorita más adelante les voy a explicar. Vendría siendo así, porque son muros de carga. El otro lo vendríamos viendo como por acá. El otro en medio. Bueno, pongamos aquí que es en medio. Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro. Y si se dan cuenta hay muchos, porque como es un muro divisorio, sí requiere tener mucha estructura. Entonces, a estos ejes hay que darles un nombre.